Maribel, buenos días. Buenos días. ¿Qué haces por aquí? Vengo a la biblioteca a revisar la prensa desde 1892 hasta 1940 aproximadamente, buscando el tema de la familia Rodríguez, en especial la fotografía Rodríguez, que la trabajaron Horacio Marino y Luis Melitón Rodríguez. ¿Por qué tanta pasión por la investigación? Porque después de mi trabajo de grado, que fue de Melitón Rodríguez, he podido evidenciar que hay muchos temas que hay que profundizar y que merecen ser estudiados y ser difundidos para que la gente. ¿Qué es investigar en Medellín? Investigar en Medellín significa dar a conocer lo que somos, lo que fuimos, lo que somos ahora, de nuestras tradiciones culturales, de nuestras tradiciones en la fotografía, que se puede ver a través de la fotografía, la evidencia, la historia de Medellín a través de la fotografía, con los cambios arquitectónicos, con la vida cotidiana, la familia. ¿Por qué buscaste a Melitón? Porque en Melitón, si bien es cierto, hay otros fotógrafos que hicieron parte de la historia de la fotografía en Medellín y de Antioquia. Melitón Rodríguez tiene una característica que es bien importante, y es que viene de una familia de artesanos, de artistas, que se reflejan en la obra fotográfica y también en su obra pictórica, como en las pinturas y también en los grabados en mármol, que eso es un tema que no se ha tocado en algunos aspectos. Otros autores sí lo han mencionado, pero no se han profundizado en ese tema y que es bien importante tocarlo. También otro aspecto es el espiritismo que se evidenció en la familia de los Rodríguez y que fueron objeto de censura por parte del clero y la sociedad, y eso me llamó mucho la atención en porque en este fotógrafo se evidencia como esas ciertas características que desde pequeño Luis Melitón fue discípulo de Francisco Antonio Cano, que fue uno de los pintores más reconocidos de Antioquia del siglo XIX, y fue familiar de ellos también. Entonces todas esas influencias artísticas se ven evidencia en la obra fotográfica de Melitón Rodríguez y en su obra visual. ¿Cuál fue el primer contacto con Melitón? ¿Una foto, una referencia, el encantamiento de ver todo ese trabajo sobre Medellín o cuál? Una exposición muy bonita que se hizo aquí en la ciudad en 1995, que se hizo donde era la plaza de mercado, y ahí estaban todas las fotografías de antes, unas ampliaciones que son bellísimas en el centro de la ciudad, y entonces eso me llamó mucho la atención, ver los zapateros, la fotografía de los zapateros, ver el herrero. Todas esas fotografías hicieron que esa parte artística que se evidencia en esas fotografías estudiar de alguna manera Melitón Rodríguez. Si bien es cierto, pues hay varios estudios que se han hecho desde Eduardo Serrano, que hizo el libro de la historia de la fotografía en Colombia, y hizo también una exposición muy bonita en Bogotá. Me dio por interés seguir buscando, investigando, y he encontrado libros, documentales, artículos que hacen maravillar y seguir investigando este fotógrafo. En tu libro hay algo inusitado para la cultura de nosotros y para los que solamente vemos, como decís, era grabado en mármol, que eran esas lápidas que hacían, como te comentaba ahorita, tener una buena lápida daba nombradía, era la presencia después de muerto. ¿Qué sorpresas te llevaste mirando esa parte que es importantísima en nuestra cultura? Bueno, mira, la marmolería, recordemos pues, con el papá de Melitón, que también se llama Melitón Rodríguez, él fue uno de los que más hemos visto en el Museo Cementerio de San Pedro, que tienen en la talla
lápida, la talla de lápida del cementerio con las iniciales MR, Melitón Rodríguez. Sus hijos, Horacio y Luis Melitón, también tallaron en lápidas. Y después de fallecer el padre en 1904, ellos continuaron con esa tradición de artesanos, de trabajar la artesanía, del taller de marmolería que inició su padre en 1860 aproximadamente en Medellín, y es debido gracias a que al hermano de él, que era Ricardo Rodríguez, que llega de París, que estaba estudiando medicina. Él aprendió la talla de mármol y en un taller de daguerrotipia. Estos oficios se los enseña posteriormente a su hermano y a sus sobrinos. Entonces eso es una tradición que desde mitad del siglo XIX continuaron con los hijos de estos, y que posteriormente la fotografía Rodríguez continuaron con los descendientes de Luis Melitón. ¿En qué momento Melitón decide ser fotógrafo y por qué razón? De lo que he podido investigar, lanzo una hipótesis, y es que Luis Melitón empieza a meterse con la fotografía es por su hermano Horacio Marino, junto con Francisco Antonio Cano. Ellos crearon una sociedad fotográfica en 1889 que se llamó Cano Rodríguez. Ellos empiezan con esta firma, pues más o menos en esa época Luis Melitón tendría unos 14 años, y supongo que eso ahí está por confirmar, que Luis Melitón se estaba metiendo con ellos con la parte fotográfica. Desde esa edad podía ser un ayudante en la fotografía, en retoque o en alguno de los aspectos que trabaja la fotografía en esa época. También están las hermanas Cano, la Rura y María. Y María Cano. Es muy importante ese vínculo porque ellas también eran espiritistas. Acordemos que la Rura era medio cierto. ¿Qué más encontraste así con respecto a esa cercanía entre los dos? Bueno, fuera de que son familiares, también María Cano, al igual que Francisco Antonio Cano, fueron familiares por la línea materna, es decir, por doña Mercedes Márquez Cano. Por esa línea materna viene el vínculo con ellos. María Cano, tengo entendido que estuvo trabajando con la fotografía con Luis Melitón, con el ser ayudante de la fotografía. Y con la Rura se dice pues que fueron espiritistas, y la familia Rodríguez, como le decía ahorita, estuvieron censurados por la prensa, por el clero y la sociedad. Incluso hay una carta del papá de Melitón en donde les dice al obispo de Medellín que por favor retiraran una circular en donde estaban en contra de los espiritistas, porque esto les estaba afectando a ellos, especialmente a la familia de los Rodríguez, porque tenían 3 hijos, 3 chiquiticos que mejor dicho, no tenían con qué comer. O sea, si bien Melitón estaba trabajando con el taller de marmolería, no tenía trabajo. Tenía lápidas, pero no tenía trabajo. Así reciba uno de los avisos que nos encontraba en esa época. Hablemos de Medellín. Las Cano viven allá en Villa con San Juan, en la casa todavía paterna y materna. Melitón tiene la fotografía aquí en Palacé. ¿Él vivía ahí mismo en esa casa o en otra parte? Todas las informaciones que hemos encontrado sobre la fotografía Rodríguez nos señalan que siempre es Palacé, la calle Palacé, una cuadra antes de la iglesia de la Candelaria. Pero ellos no, pero era la fotografía, ellos vivían también ahí. También vivían ahí. Bueno, en tu libro hay una sorpresa muy grande, y es cuando mencionas ese diario que tiene Melitón. ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué sentiste cuando lo leíste? Ese diario se encuentra, la fotografía Rodríguez fue vendida en 1995 a la Biblioteca Pública Piloto.
¿Dónde funcionaba ya en ese momento? Estaba funcionando. Según doña Gabriela Arango, que ya falleció, ella es una de las herederas de las que trabajaba junto con un nieto de Melitón que se llamaba Henry Rodríguez. Ellos estuvieron trabajando y ella decía que estaban ubicados por Perú. La fotografía Rodríguez estaba ubicada por Perú. Tuvieron algunos movimientos de lugares, pero por lo general siempre había sido en el centro de la ciudad. El diario de Melitón fue uno de los objetos, de los tantos objetos, no solamente con los vidrios que conserva la fotografía Rodríguez, sino el diario, unas cámaras, varios objetos, pues utensilios de la fotografía, de la galería fotográfica, están en el archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto. Allá la gente puede ir a consultarlos, hay que pedir una cita obviamente con la coordinadora del archivo y ella puede hacerles la visita guiada. En el diario de Melitón es muy bonito, como usted lo dice, porque ahí muestra varios aspectos. Primero, la parte financiera o la parte de los ingresos y egresos de un establecimiento fotográfico, de una firma comercial. El otro aspecto es la vida cotidiana del fotógrafo. ¿En qué me refiero? Me refiero a que él sentía las preocupaciones, o sea, todas las preocupaciones económicas del establecimiento fotográfico, porque no le ingresaba buen dinero o porque sus ayudantes, en sus ayudantes habían dos hermanas de él, que eran Amelia y Memos, como bien lo dice en el diario, y otro ayudante que se llama Mira, que él en algunas ocasiones se refería a él como una polilla dañina. Entonces explicaba todo eso y decía que el objeto para que él escribiera ese diario era para que tuviera buen funcionamiento en la fotografía, en el establecimiento fotográfico, porque al él escribir en ese diario explicaba todas las características o todo lo que sentía con relación a su establecimiento y a la buena marcha de su negocio. De los hermanos de él, ¿cuál otro fuera el que trabajó con Francisco Antonio Cano trabajó fotografía o ninguno ya tuvo la persistencia de Melitón? No, es que él tuvo solamente un hombre, un hermano que se llama Horacio y el resto eran hermanos. Horacio Marino. Horacio después fue arquitecto, ¿cierto? Sí, ahí arquitecto de la firma H.M. Rodríguez. Que son muy importantes. Bastante. O sea que hay algo en la familia de artistas. El taller de marmolería, está la memoria en fotografía, sí, pero también hay algo inusitado que es los H.M. Rodríguez, donde hay uno grande que es Nel Rodríguez, ¿cierto? Que tiene, sí, tienen mucha presencia aquí. Volviendo a mirar a Melitón, de las fotografías que él tiene, que yo creo que no se han visto, hay un porcentaje muy reducido porque ahí todo no está revelado, ¿cierto? Vos, a ver, ¿lo miras por la parte artística o la parte histórica? ¿O por las dos? Por las dos. Sí, contame por qué. La parte histórica porque mi disciplina es la historia, estudié historia aquí en la Universidad de Antioquia y por esa línea es donde me he ido indagando y es por eso que es lo que me motiva a venir aquí a las salas de prensa de la universidad, es a seguir buscando todas esas huellas que se dejan en la prensa de la época, en la publicidad, pues si bien una firma comercial tenía que darse a conocer a la ciudadanía, a los habitantes de la ciudad por medio de las prensa, entonces sacaban avisos de que estamos ubicados, estamos ofreciendo X
servicios en la fotografía, hemos adquirido una cámara mucho más grande o estamos ofreciendo, o por ejemplo que hemos encontrado que en 1904 el Melitón ya era dueño de la fotografía Rodríguez, o sea, ya era propietario, ya Horacio Marino ya no era el encargado de la fotografía Rodríguez. A partir de 1904 es que Luis Melitón dice, yo soy el propietario de la fotografía Rodríguez y ya entiéndanse conmigo. Bueno, la parte artística se evidencia pues, en la obra fotográfica de los Rodríguez, porque hay que mencionar a Horacio Marín, que fue muy importante en la historia de la fotografía, y Francisco Antonio Cano. Indudablemente no hay que descontextualizarlo de la historia del fotógrafo que nos compete, que es Luis Melitón Rodríguez. ¿Por qué? Porque ellos abrieron camino para que fuera reconocido hoy Melitón como uno de los fotógrafos más importantes de Medellín y de Antioquia. En la parte artística. ¿Por qué digo en la parte artística? Porque, como le decía ahora, desde pequeño, desde los 10 años, Luis Melitón ya estaba adquiriendo todos esos conocimientos de la pintura. Entonces todo eso se ve reflejado en la obra fotográfica de Luis Melitón. Y en la parte de Horacio Marino, porque él también fue dibujante, también fue pintor y también se desempeñó con otras actividades de la familia de los Rodríguez. En las fotos, ¿qué temáticas valoras? Del fondo de la fotografía Rodríguez hay diversas temáticas. Están la historia de Medellín, la parte urbana, la transformación arquitectónica que pasamos de ese colonialismo, de esa arquitectura colonial a lo republicano. Están unas características muy bonitas que son los retratos, que son un grupo de fotografías que bien merecen ser estudiados por la parte artística y el sentido que se da a los retratos, en las tarjetas de visita y toda esa connotación sociológica de ese momento. Y bueno, los matrimonios también son un grupo de fotografías que si bien por la parte social que tienen los matrimonios, esa parte de religiosidad, los matrimonios, tienen algo muy bonito y es la moda, la pose. La pose de la novia, cómo se sienta la novia al lado del novio, los pajecitos, toda esa ornamentación que se hace en el estudio fotográfico, en los telones de fondo, cuál es su escenario de este grupo, de los matrimonios. Hay otro que me llama mucho la atención, es la maternidad. La maternidad en la obra fotográfica de él tiene un aire como una aureola, que dicen los expertos, una aureola emocional en esta fotografía, porque ahí está reflejada la maternidad hacia sus hijos, ¿cierto? Y la importancia que es la mujer en ese crecimiento, en esa educación de los niños en esa época. Otra podría ser, bueno, la publicidad. Melitón Rodríguez trabajó mucho la publicidad, sobre todo en los niños, en los cigarrillos, que son de Hidalgo y Victoria, a partir de 1910 es donde lo contratan a él para hacer una serie de retratos que salían en las cajetillas de los cigarrillos de esa época para que la gente los coleccionara. Es como decir un álbum de fotografías, un álbum de caramelos. Hay algo que me llama mucho la atención y es los decorados de las fotografías, que todavía está la fotografía a un paso de separarse la pintura. ¿Eso de dónde viene? Pues estas influencias de
de ese paso de la pintura a la fotografía es del siglo XIX en Europa, donde hay una ruptura, que cuando se inventa la fotografía, entonces ya los pintores de la época tenían esa discordia y decir, hasta aquí llegó la pintura, ¿cierto? En ese momento entonces ya los fotógrafos adquieren más relevancia sobre los pintores. Sin embargo, los fotógrafos se alimentan de la pintura en la parte de telones, en la parte escenográfica, que se ven reflejadas en la fotografía, que podemos ver en la obra fotográfica de los Rodríguez o en cualquier otro fondo visual, llámese Benjamín de la Calle, que también fue uno de los grandes fotógrafos que estuvo acá en Medellín y que de hecho le pidió recomendación a Horacio Marino para que lo recomendara en la ciudad para él establecerse aquí en la ciudad. Y recordemos que él estuvo en el barrio Guayaquil, en la calle La Alhambra, carrera La Alhambra. Hay un libro de fotografía que sacaron a principios del siglo, no sé si fue Marino o Melitón. Fue Horacio Marino. Indican 18 lecciones de fotografía. ¿El por qué hace eso? Si la fotografía, siempre cualquier arte evita crear competencia. Es como algo inusitado, ¿no? A ver, ese es un buen punto porque si bien lo mencionan en varios estudios de este libro, es el único que hasta el momento se conozca que es un manual de fotografía para principiantes. Es un manual de fotografía en donde te explican a vos, en esa época, estamos hablando de 1897, en donde él saca el libro 18 lecciones de fotografía, y allí en esas 18 lecciones le explica detalladamente con dibujos y con fotopsicografías, que eso es otro de los temas que hay que profundizar en ese aspecto. Pero entonces en este caso vamos a referirnos a las técnicas, en donde él decía, bueno, las técnicas en la fotografía, o sea, para que usted haga una buena fotografía en esa época debe utilizar X materiales, la luz, ojo, si va a hacer fotografías de exteriores, ojo con la luz, que es mejor la luz de 8 de la mañana a 10 de la mañana, que si es por la tarde entonces de cierta hora a cierta hora, en donde la luz cenital es muy pésima para todo tipo de fotografía, no te va a dar los resultados que son, etcétera, etcétera. En el revelado, en el retoque, son uno de los temas que él trabajó, y como lo venía diciendo, desde 1897 él estuvo inmerso, o sea, él se estaba metiendo desde jovencito con el arte de la fotografía, y que a mi parecer es apoyado con Francisco Antonio Cano, que llega de Yarumal a Medellín, y él ya tenía indicios, ya tenía conocimiento sobre fotografía. Hay una fotografía, mejor una pintura de Cano, donde aparece Melitón pequeñito. Sí, se llama Estudio del Pintor. Y ahora que me acuerdo, Francisco Antonio Cano vivió con ellos, ¿cierto? Sí, 5 años. Bueno, pero hablemos de algo hay un tema muy escondido en Melitón, de la parte de pintor. Él hace encontrar, pues yo he visto poquitas pinturas, en tu libro creo que hay algunas. Sí. ¿Esas pinturas dónde están? Cuando yo hice la investigación, que fue en en el 2010, esta investigación, estas pinturas se encontraban en la casa de doña Gabriela Arango, que era la nuera de Melitón Rodríguez. Ella tenía en su casa pinturas de Luis Melitón y de Horacio Marino Rodríguez. Ya después de que ella muere en el 2013, ya estos bienes, estos objetos ya pasaron a los familiares de Melitón. ¿Has encontrado familias directos de Melitón para que te cuenten sobre él o no? Sí. Contanos quiénes. Mira, hay un señor que es bien interesante, que se llama Mario Melitón Rodríguez. Él es arquitecto y él tiene unos libros, tiene los libros con que Melitón y Horacio aprendían la fotografía, aprendían las técnicas y aprendían toda esa parte artística. ¿Por qué pensás que Melitón tuvo la precaución de anotar cada foto y el personaje
que eso es lo que lo hace valioso. Contame que lo has estudiado, ¿a qué se debe eso? Yo creo que era una familia, pues, por ser una familia organizada y porque yo creo que la disciplina en ellos que se caracterizó, obviamente, y que me da a entender es con Horacio Marino, que fue para mí el hermano que le ayudó, que lo tomó de la mano y venga que yo estoy, él fue 9 años mayor que él, y dice, venga que yo estoy metido en eso, venga que yo quiero que usted también aprenda. Y yo creo, y Horacio Marino fue una persona muy, muy seria, muy correcta, muy, pues, por decir algo, muy organizada en sus cosas, y yo creo que eso lo llevó a que Horacio también fuera así. Y también en la parte de ser desde pequeño, tener una disciplina en hacer unos lineamientos en la parte artística, como fue el Francisco Antonio Cano, que debió haber tenido unas órdenes para que fuera mejor cada día. Yo creo que eso fue parte fundamental desde la niñez hasta que llegar a hacer un diario, y como él mismo lo decía, él pretendía hacer con ese diario algo que le funcionara para él, y él decía que ese diario le estaba sirviendo mucho porque era como una reflexión, una autorreflexión. Si bien se calificaba de 1 a 5, 1 malo y 1 5 muy bueno, él mismo se autocriticaba. Entonces eso era algo que lo hacía exigirse más en ser mejor. Pero también de la libreta donde anotan los personajes. Y los personajes, Sí. por ejemplo, vas Sí. siendo una persona muy metódica en decir, bueno, hay que tener una organización, y él mismo lo dijo, no es que yo tengo que ser organizado en mi establecimiento y quiero que mis trabajadores también lo sean, porque decía, no, mi establecimiento está muy desorganizado, mis trabajadores también, entonces esto me está perjudicando. Entonces él exigía, pero él también tenía que dar ejemplo, porque él decía, bueno, hoy amanecí aperezado, y esto no le estoy dando ejemplo a mis trabajadores, entonces yo también tengo que madrugar en mi establecimiento para que mis trabajadores también lo hagan. Bueno, ¿cómo hizo él para salir con esas cámaras tan pesadas, con esas placas de vidrio? ¿Sí me entendés? Y como en las reuniones espiritistas, todo eso, que sería algo que enriquece el Medellín de la época, porque sabemos que en Tejada está presente eso, y en María Cano, que son núcleos espiritistas, desembocaron el primer socialismo religioso de la ciudad, ¿cierto? Y también mirar, a ver, mirar cómo hace mucho hincapié en lo que te decía, la vida cotidiana de ellos, cómo ampliar esa parte, cómo era, si era de buen genio, era huraño, era, no sé, cómo era la relación con los hermanos, poderosa en la familia, muy unida, ¿cierto? Bueno, miremos, hay varios aspectos que me mencionas. En primer lugar, mencionas sobre las salidas que él hacía fuera de Medellín. Él iba a los pueblos, retrataba, hacía panorámicas de los pueblos, Jericó, en Anorí, en diferentes municipios antioqueños, ¿cierto? En el ferrocarril de Antioquia, ya que lo mencionas, ellos obtuvieron un contrato para que fueran ellos los fotógrafos de hacer ese registro del ferrocarril de Antioquia, que es un desarrollo súper importante para el departamento y para la ciudad, en desarrollo económico, social, ¿cierto? En la parte de la vida cotidiana de Melitón, yo veo que a través de su diario, él expresaba que él tenía que ayudar a su familia, ¿cierto? Se sentía preocupado no solamente por la parte de su esposa, que él se había casado en 1897 con Carmen González Tobón, que se dice que es prima de Marco Tobón Mejía. Él se preocupaba también por su hermana. Él decía en el diario,
hoy tengo que aportar económicamente, hoy me llegaron un buen dinero, tengo que sacar de ahí para darle a mi hermana, porque para el funcionamiento de donde estaban viviendo. Ellos, entonces la parte humana, la parte de la vida cotidiana de Melitón Rodríguez en relación con su familia, se ve que es una persona muy amable y que no tuvo que huía a los problemas, que en vez de agrandarlos antes él buscaba la solución para sus problemas que se presentaban día a día. ¿Te imaginas a Melitón caminando también por Medellín con la cámara, una cámara pesadísima, buscando la luz del día, parecía como hablamos ahorita, para plasmar todo un Medellín valioso, perenne, que miramos ahora y nos sorprendemos qué se hizo esa ciudad? Exactamente. Sí, la gente cuando y a uno mismo ve las fotografías de antaño, recuerda, bueno, así era nuestro Medellín, con los bueyes ahí en la mitad de la calle de Palacé, y ver la arquitectura y la vida cotidiana de las personas a pie, personas evidentemente campesinas, la migración campesina a la ciudad. Si nos ponemos a analizar esos aspectos, se pueden evidenciar en la fotografía, y quiero resaltar algo, y es que con la fotografía también se puede hacer historia. La fotografía no es solamente para tenerla como un adorno al texto o complementar a lo que un autor está diciendo sobre X tema, sino también, bueno, analicemos la fotografía como objeto de estudio, como, bueno, hagámosle preguntas a la fotografía y se puede hacer, y hay estudios y hay grupos de investigación, no solo en España, en México, que han sido los que nos llevan varias investigaciones. Pero en Colombia también debemos de tener esa valoración con la fotografía, y gracias a lo que hizo, vuelvo y repito, Eduardo Serrano con el libro Historia de la Fotografía en Colombia, nos abre puertas, y a partir de ese momento hubo muchas investigaciones en las que la fotografía es objeto pongamos atención a lo que es la fotografía y los fotógrafos y la historia de la fotografía en Colombia. Bueno, Maribel, nos quedaremos aquí hablando tantas cosas lindas, pero por aquí hay un poeta cerca. Muchas gracias por este encuentro. Después de 3 años, felicitaciones por esa tesis, por un libro tan hermoso que es recuperar la memoria, que no esté tan dispersa en varias referencias de Melitón, ¿cierto? De todas maneras, que haya mucha investigación, claro, que por fin saque el libro. Seguro. Un abrazo, mi admiración y mucha poesía. Seguro que sí. Muchas gracias.